¿Usted sabe qué dicen las Sagradas Escrituras sobre los tiempos que estamos viviendo? En CRB Radio presentamos Logos, el final del comienzo, con la pastora Isabel Cornejo, maestra bíblica, quien nos pondrá en contexto sobre lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis para estos tiempos. Buenos días a todos los oyentes de CRB Radio y que también han estado siguiendo este espacio de El Final del Comienzo. A las 7 en punto de la mañana estudiando el libro de Apocalipsis con la pastora Isabel Cornejo, pastora de la Iglesia Manantial, maestra de la palabra, teóloga, y que nos está explicando de manera detallada cada uno de los capítulos del libro de Apocalipsis. La tarea que teníamos para hoy, leer el capítulo 5, 6 y 7. Sí, era una tarea un poco extensa, pero posible de realizar, y felicitaciones a usted que se tomó el trabajo de leer porque quiere profundizar en la palabra de Dios y entender lo que nos dice el Señor a través del libro de Apocalipsis. Pues ya vamos a entrar en detalle con la pastora Isabel, que ya está con nosotros. Pastora, buenos días. Muy buenos días, Carlos. El Señor te bendiga y a cada uno de nuestros oyentes. Sean todos muy bienvenidos a nuestro estudio. Amén, pastora. Muchas gracias. Y pues queremos desde ya invitarles. Sé que estos capítulos, pastora, los 5, 6 y 7, tienen muchísimos de aquellos aspectos, mensajes que siempre hemos querido que nos expliquen. Ahí están los sellos, ahí está ese libro que está en la mano derecha del que está sentado en el trono, pero también se habla de los 144,000. Bueno, hay muchísimas cosas allí que se podrían, digamos, convertir en una inquietud, en una pregunta, en una duda. Pues si usted tiene preguntas al respecto, queremos que desde ya nos las envíe para un poco más adelante en la sección de preguntas y respuestas, poder compartirlas y que la pastora nos dé una respuesta. Así que desde ya envíe su pregunta para que no se vaya a quedar por fuera de la sección de preguntas y respuestas. Envíela al número WhatsApp 315-625-4430, preferiblemente con una nota de voz, si no, pues entonces por lo menos un mensaje de texto. Pastora, entremos ya en materia. Capítulos 5, 6 y 7. Hay muchas cosas que por lo menos yo quisiera preguntarle, pero de entrada pues encontramos algo que nos llama mucho la atención. Un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, que lo tiene en la mano derecha aquel que está sentado en el trono. ¿Podemos hablar un poquito de eso de entrada, pastora? Claro que sí. Bueno, este libro entonces lo tiene el que está sentado en el trono, que ya sabemos es el Padre, es Dios Padre. Y el significado de este libro es lo que también nos va a permitir comprender qué es lo que contiene su contenido. El rollo está en la mano de Dios, y de hecho hay un drama frente a este rollo, sellado, cerrado, y precisamente tiene que ver con su apertura. Notamos que nadie es digno de desatarlo y hay un lloro incluso de parte del apóstol Juan porque nadie es digno de poder hacerlo. Vamos a comprender de qué trata este rollo y luego vamos a responder cierto esa pregunta de quién es, por qué es digno el Señor de poder desatarlo. Dos cosas muy importantes. Lo primero es que este libro tiene las características de un pacto de alianza. Recordemos que muchas expresiones, promesas y referencias en el Apocalipsis apuntan a Israel. Por lo tanto, para nosotros es muy importante tomar lo que significaban muchas de estas expresiones y símbolos en el mundo semita, en la cultura oriental. Claro. Y según la cultura semita, para un tratado de alianza se redactaban siempre 2 ejemplares, de los cuales uno era público y el otro idéntico se sellaba y se escondía. Y en caso de manipulación o de impugnación de cláusulas que estaban dentro de este pacto, ¿qué es lo que se realizaba? La apertura del ejemplar sellado, que tenía la finalidad de autenticar el contenido de este documento público. Eso es lo primero. Lo segundo es que este libro de 7 sellos
tiene las características de un testamento. Aquí también es muy importante siempre, cuando vamos al Apocalipsis, comprender el contexto histórico. Se escribe a finales del primer siglo, donde el imperio de turno es el Imperio Romano. Entonces, allí uno tiene que ir entonces a las costumbres de los romanos. Y según el Código de Derecho Romano, los testamentos debían estar sellados con 7 sellos. Entonces aquí ya nos comienza, ¿cierto?, a hacer sentido el hecho de que este rollo esté sellado y contenga 7 sellos. De hecho, en los testamentos romanos, siempre estos testamentos llevaban un resumen del contenido al dorso, como lo dice, ¿cierto?, aquí este texto bíblico. Se necesitaba 7 testigos con 7 sellos, o sea, al igual que en los pactos de alianza del mundo oriental, se necesitaba siempre la muerte del donante, o en este caso, ¿cierto?, de quien testamentaba, y por supuesto se necesitaba un albacea confiable. Teniendo esto en mente, entonces la pregunta aquí es, ¿quién puede desatar estos sellos? ¿Y qué significa desatar los sellos? El desatar los sellos, por lo menos, significaba tres actos. El primero, autenticar el contenido del pacto para darle cumplimiento. O sea, aquí aparece el concepto de pacto y autenticar un pacto. Lo segundo es revelar los contenidos, sobre todo los que están ocultos, los que están sellados, y el verdadero alcance de este testamento y de su herencia. Entonces aquí uno también se pregunta, ¿qué testamento? ¿De qué herencia estamos hablando? Y lo tercero, ejecutar las instrucciones y las cláusulas de este testamento. ¿Qué representa entonces este rollo? Es un pacto y es un testamento. Y lo único que nosotros tenemos como referencia de un pacto que tiene Dios en su mano y que Él quiere que se autentique, que se revele ese contenido oculto, que se ejecuten sus cláusulas, sus instrucciones y sus promesas, es el testamento, tanto el antiguo como el nuevo. Es el antiguo pacto y el nuevo pacto. Un pacto que es eterno a lo largo de la palabra del Señor. El pacto de Dios con la humanidad al comienzo, con Adán, el pacto con Noé. De hecho, en el capítulo 4, dentro de todas las imágenes aparece la imagen del arco iris, que nos recuerda el pacto de Dios con la creación. El pacto de Dios con Abraham, donde Dios promete que bendecería a su descendencia y a todos los que tuviesen cierta una actitud hacia la nación de Israel y la descendencia. El pacto de Dios con Jacob, el pacto de Dios con Israel, que es un pacto sempieterno. Muchas promesas hechas al pueblo judío se traspasan a la iglesia y son también aplicables no solamente a la iglesia, sino que algunas concretamente a la nación de Israel. Por lo tanto, aquí estamos hablando de que Dios quiere autenticar todas las promesas que le ha hecho a la humanidad, concretamente a la nación de Israel, y en el caso del nuevo pacto en la sangre de Jesucristo, todos los beneficios, las promesas, tantas promesas. La Biblia tiene muchísimas promesas. ¿Y quién es digno de abrir estos sellos? Es decir, ¿quién puede autenticar que lo que Dios ha prometido se va a cumplir? ¿Quién puede en realidad revelar el verdadero alcance de este testamento? Que es un pacto, que es un testamento de Dios hacia su pueblo, incluso hacia la humanidad y toda la creación. ¿Quién puede darle cumplimiento? ¿Quién puede ejecutar las promesas? Solamente hay uno. ¿Y quién es ese? Dice el versículo, Juan llora mucho porque nadie es digno. Nadie puede autenticar. Mire, hoy día la gente duda de Dios, duda de su realidad, duda de sus promesas. Muchos dudan de si Él vendrá o no vendrá. Esa es una promesa. Recordemos que a partir del capítulo 4, el Señor va a revelar las cosas que están por suceder. ¿Quién nos garantiza que lo que está prometido que va a suceder, va a suceder? Solamente hay uno, dice el versículo 5. No llores, he aquí el león de la tribu de Judá. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. El león de la tribu de Judá. Eso es una referencia a la bendición de Jacob a Judá y su descendencia. Génesis capítulo 49, versículo 9. En el judaísmo, esta es una clara referencia
de bendición en la línea mesiánica. Incluso el Targum parafrasea este versículo que estamos citando, Génesis 49:9, así: qué hermoso el rey Mesías que debe surgir de la casa de David. Él es el heredero. La otra expresión, la raíz o el retoño de David, citando Isaías 11:10, o sea, una promesa de un pacto de Dios con la nación de Israel. Por supuesto que esa es una referencia al Mesías, un descendiente de David. Y la tercera referencia es al Cordero, que ha vencido, porque dice la palabra, porque ha vencido, tiene la facultad de abrir estos sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Así que, ¿quién puede ejecutar el testamento, autenticar que las promesas se van a cumplir, revelarnos su contenido? El Cordero degollado, ha vencido como Cordero degollado. Y la imagen del Cordero nos conduce a la primera Pascua, al éxodo del pueblo de Israel, en la que el Cordero con su sangre defendió a los hebreos de la exterminadora muerte del ángel, precisamente de la muerte. Estos 7 cuernos, la palabra cuernos en la Biblia se habla siempre de poder y de autoridad. Hablan de la plenitud de fuerza y de poder del Dios mismo que está en el Cordero. Y llama mucho la atención que se usan estas 2 imágenes, la de león y la de cordero, que son normalmente el depredador y la víctima, pero se unen, se fusionan en esta representación simbólica de Jesús. Su vivir juntos es signo de la paz mesiánica de la que habla Isaías 11:6-7. De manera que, aunque en la historia terrenal de Jesús vemos a este Cordero como débil, sin poder, por la fe le podemos de verdad percibir como ese Cordero que se convierte en el pastor, según lo que luego nos va a plantear aquí mismo en Apocalipsis 7:17, la Escritura. El único dato temporal de esta visión del capítulo 4 y el capítulo 5 es la muerte, prefigurada, ¿cierto?, con la imagen del Cordero, la resurrección y la toma de poder del Cordero, porque él estaba de pie y se le entrega el rollo. En este suceso donde a él se le entrega el rollo, se van a abrir los sellos de la historia pasada, presente y futura. La clave para comprender el significado de los sellos, de lo que contienen, es precisamente la muerte y la resurrección de Jesucristo, su entronización. Esto es mucho más, y con esto termino. Tratar de comprender que los sellos son mucho más que juicios. Los juicios es parte de lo que Dios ha prometido. Recuerde que el juicio viene producto de la ira de Dios, y la ira de Dios es el amor no correspondido de nosotros los seres humanos a la persona de Dios. De manera que de verdad a mí me impacta mucho comprender que Dios es el más interesado en que las promesas que Él ha hecho a la nación de Israel, pero también a la iglesia del Señor, pero también a la humanidad, se puedan cumplir. Y Él se encarga de que se autentiquen. Y el único que puede autenticar es el heredero legítimo, nuestro Señor Jesucristo. El único que puede revelar los contenidos y el verdadero alcance y darnos herencia es el Señor Jesucristo. El único que puede ejecutar sus instrucciones, sus cláusulas, sus promesas, sus juicios, es nuestro Señor Jesucristo. Pues pastora, definitivamente nos falta es tiempo porque hay muchísimo más que usted nos podría enseñar acerca de estos capítulos 5, 6 y 7, pero seguramente también vamos a complementar con las preguntas de nuestros oyentes, que son muchas, y vamos a tratar de responder las que más podamos en los próximos minutos. Seguramente tendrás muchas preguntas e interrogantes sobre el tema de hoy. Llámanos o envíanos un mensaje. Preguntas y respuestas en Logos, el final del comienzo. Pastora, voy a pedirle, yo sé que usted siempre lo ha hecho, pero a ver si logramos depurar la mayor cantidad de preguntas respondiendo lo más concreto posible, porque yo sé que es difícil, pero es que hay tantas preguntas y nos quedan solamente 5 minutos. Pastora, comienzo por esta pregunta que nos hace Angeli Delgado, que nos dice:
Pastora Isabel, el tiempo de apertura de los 7 sellos es durante la gran tribulación? Santo, es una pregunta compleja de responder, más bien por el tiempo. La literatura apocalíptica tiene una particularidad que no tiene ningún otro tipo de género literario. ¿Y cuál es? Que el cumplimiento de las visiones es múltiple. Es decir, y esto es lo que permite, por ejemplo, que cada generación de la iglesia haya visto representaciones de la bestia, haya visto en su época histórica. Y alguien podría decir, por ejemplo, en la Edad Media, para muchos cristianos en la Edad Media, diríamos la gran ramera para ellos y el dragón y más aún las bestias están representadas en un sistema económico político que conocemos como Iglesia Católica en ese tiempo, en esa época. ¿Por qué? Porque para ellos era todo un sistema que los perseguía. Con la Inquisición se mató a mucha gente que, verdad, no profesaba, no comulgaba. En esa época, para muchos cristianos, desde su perspectiva, ellos veían el cumplimiento de las señales. Y así va a suceder con cada generación. Sin duda que la apertura de los sellos da inicio al periodo que conocemos como la Gran Tribulación. Pero la Iglesia ha avanzado en el cumplimiento de las señales de una manera progresiva y como cada vez hay más cumplimiento de profecías, uno puede notar de que muchas de estas señales que aparecen en los sellos también los podemos ver cumplidos parcialmente durante el periodo de la historia, pero de manera completa y plena, sí, esto va a suceder en el periodo de la Gran Tribulación. Muchas gracias, pastora. Otra pregunta. Nos escribe nuevamente Lira desde Miami, una fiel seguidora de este estudio que estamos llevando, y nos pregunta, ¿qué contiene el preciado libro con los sellos? ¿Qué contiene ese libro? Como ya lo planteamos, lo que contiene es un testamento y un pacto. En ese pacto están contenidos las promesas, el pacto que Dios hizo con la nación de Israel, con la creación, con todo lo creado, porque hay distintos pactos. Lo que da a entender el rollo y la apertura de este es que Dios va a cumplir cada uno de los pactos que ha hecho a lo largo de la historia con el ser humano, ya sea con la creación, ya sea con la nación de Israel, ya sea con la iglesia. Y Él se va a encargar de cumplir cada promesa, pero también cada juicio. ¿Para qué? Para volver a la armonía del principio. Pastora, entonces queda descartado. Este no es el mismo libro de la vida. No, su merced. Este no es el libro de la vida. Eso se le escuchó muy colombiano, pastora. Santo. Gracias, su merced, por responder mi pregunta. Pastora, otra pregunta que nos hacen aquí tiene que ver con los 144,000 que aparecen más adelante en el capítulo 7. Nos preguntan si eso es literal un número de personas que van a ser salvas del pueblo de Israel, o qué quiere decir ese número. Para responder la pregunta, dos cosas voy a plantear. Lo primero es que como nos enfrentamos a una literatura en la que no hay manera de, bíblicamente digo, de corroborar el cumplimiento, porque por ejemplo las profecías, muchas del Antiguo Testamento se cumplen en el periodo del primer siglo y aparece su cumplimiento en el Nuevo Testamento. A eso me refiero. Hoy día, profecías que se anuncian tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se han cumplido, pero ¿cómo las podemos corroborar? Desde esa perspectiva, todo lo que podamos decir acerca de lo literal o lo figurado de esto está dentro, diríamos que no podemos ser dogmáticos. Nosotros creemos una manera de entender el Apocalipsis. Ya teniendo esta claridad de que no podemos ser dogmáticos, pensaría yo, lo primero, que por el tipo de literatura, el número es muy simbólico, o sea, 144. Uno ahí tiene que sacar algunas cuentas y hay algo allí que hay un mensaje que se quiere comunicar con el número. O sea, eso es muy importante. Y uno podría pensar, por lo tanto, que el número no es literal, pero sí, definitivamente, por la evidencia bíblica, pareciera ser que este número va a ser, además de ser simbólico y representativo, literal, de un grupo de personas que durante el periodo de la Gran Tribulación van a
a ser martirizados, como muchos cristianos a finales del primer siglo, pero también a lo largo de toda la historia de la iglesia. Muy bien, pastora. 30 segundos solamente nos quedan, pastora, para darle una aplicación a esta enseñanza de hoy. Creo que con lo que el Señor nos ha podido comprender en esta mañana, para usted que nos está escuchando, en la Escritura hay muchas promesas. Y Dios está muy interesado, y ya lo ha hecho, en autenticar cada una de sus promesas, su pacto. El pacto en la sangre del Cordero. Es un pacto que tiene un alcance impresionante. No desaprovechemos lo que la palabra nos enseña. Aquí es donde yo comprendo de que efectivamente todas las cosas van a pasar, menos la palabra del Señor, porque allí se contiene no solamente la voluntad de Dios, el carácter de Dios, la misma persona de Dios, sino que el testamento y el pacto que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Entonces, confiemos en cada una de sus promesas. Se van a cumplir. Amén. Para mañana tenemos algo especial y es, digamos que, responder todas las inquietudes que haya hasta el capítulo 7. Si quiere, vuelva a leer todos los capítulos, saque las preguntas que tenga. Mañana tendremos un programa especial y les contaremos también algo muy importante. Será ya mañana. Pastora, hasta mañana entonces. Bendiciones para todos. ¿Usted sabe qué dicen las Sagradas Escrituras sobre los tiempos que estamos viviendo? Por CRB Radio, Logos, el final del comienzo, con la pastora Isabel Cornejo, maestra bíblica, quien nos pone en contexto sobre lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis para estos tiempos.